Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos das de orarte a ti, de pedirte, Señor, de entrar a este trono de tu gracia, de gloria, para pedirte, Señor, por nosotros, por todos los que estamos aquí. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, necesitamos de tu guía. Y nuestro corazón, Señor, muchas veces se revela eso, pero el día de hoy queremos no tan solo recibir una palabra, Dios, que entre a nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y que seamos hacedores de ella. Que, Señor, si distinguimos algo que necesita ser cambiado, tengamos toda la disposición de oír y de hacer. Que venga un arrepentimiento, Señor, en tu gracia para nuestras vidas. Hay muchas cosas, Señor, que requieren eso en nosotros. Nos declaramos necesitados, pero conocemos que eres Dios misericordioso. Bendice a nuestro hermano, Señor, que está aquí a mi derecha, que está aquí a la izquierda. Te rogamos que le hables en el nombre de Jesús. Amén. La ocasión pasada pudimos comprender, de acuerdo a la Biblia, cómo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, hoy vamos a leer nuevamente el versículo 12 y 13, que ya le dimos una embarradita al final de la ocasión pasada, que la tendencia de nuestra carne es esa naturaleza caída, tiene esa tendencia a depender de nosotros mismos. En nuestro viejo hombre que está viciado con esa forma de pensamiento, hay una tendencia a depender de mí, de mi trabajo, de mi esfuerzo, y agradecerlo y sentirme satisfecho exclusivamente por eso. Pero vimos que eso nos ha llevado a poner nuestra seguridad en cosas totalmente falibles, inciertas, y que muchas de ellas nos han provocado muchos conflictos, nos han provocado demasiada tristeza, frustración. De repente nos vemos a nosotros mismos y creíamos que a los 48 años que yo tengo, creía que iba a llegar hasta acá, y yo me volteo a ver y ay, no llegué a eso, ¿verdad? No llegué a ese sueño que tenía de niño, de joven, no he logrado esto, no logré honrar a mi mamá, que ya no tengo conmigo, ya no tengo a mi papá, y empezamos a ciclarnos en un montón de cuestiones frustrantes que nos van como estacionando, como estancando en nuestra vida, porque es resultado de eso una perspectiva totalmente equivocada de las verdades de Dios, de lo que Él ha establecido. Y de repente, ¿verdad?, cuando quisiéramos que el fruto del Espíritu saliera, vemos que está como estancado, como que no es posible en cosas tan sencillas como hoy saluda al hermano que está junto a ti, hasta una sonrisita, ¿verdad?, te cuesta así, tienes que sacar con mucho esfuerzo, cuando debería de ser algo natural. Porque somos hijos de Dios, amén. Y si somos hijos de Dios, el Espíritu está en nosotros, dice la Escritura. Somos templo del Espíritu. Y dice Gálatas 5:20 que eso da un fruto. Hay una evidencia de eso. Y una de esas evidencias es el gozo. Entonces, ¿por qué tendríamos que forzar una sonrisa? ¿Por qué tendría que venir el pastor y voltear con tu hermano y darle una sonrisa? Debería ser nuestra forma habitual de vida. Deberíamos de vivir en una completa paz, pero no suceden esas cosas. Y nos damos cuenta, hemos estado estudiando que hay cosas, ¿verdad?, en la tierra que nos han dado esa seguridad y nos han provocado círculos viciosos de frustración, de tristeza, de enojo, que el cual muchas veces no hemos salido. Todas esas situaciones en las que hemos puesto nuestro contentamiento y nuestra seguridad son tan volátiles que cuando no están, y que Dios ha permitido ya como sus hijos que no estén, ¿con qué fin? Que nos evaluemos, que nos demos cuenta en que eso, en el que de repente Dios te quita la salud y de repente se te viene el mundo encima y dices, ¿por qué no tengo salud? Y voltea a Dios y dice, pero me tienes a mí, yo soy tu consolador, me tienes a mí. Entonces nos damos cuenta que hay áreas en nuestras vidas en donde no hemos involucrado realmente a Dios, donde Él no es realmente suficiente. Dios, que nos ama tanto, quiere que regresemos a ese diseño original, al pleno conocimiento de cómo fuimos nosotros ahora, llegar a ese pleno conocimiento que nos permite regresar a cómo nosotros fuimos creados.
Dios nos creó, Él es Dios, el creador, nosotros criaturas, y nos hace en eso, ¿verdad? En esa identidad, en ese diseño de Dios, que nosotros dependamos de Él. Es algo lógico. Es como abrir la llave y se espera que salga agua. Tú nunca esperas que salga chocolate, nunca esperas que salga lodo, es más, si sale algo turbio al agua, dices algo está mal. Lo normal, lo natural es que así suceda, que tú conectes este teclado, ¿verdad? Y se pueda encender, porque así está diseñado. Nosotros como criaturas tenemos un diseño de Dios, que nosotros dependiéramos de Él, pero hay cosas que nos impiden eso. Dios nos ama tanto que aún en su providencia vimos, Él envía situaciones adversas que llamamos negativas, dolorosas. Él las envía, lo estudiamos la ocasión pasada, circunstancias que no son lo que quisiéramos en muchas ocasiones, pero que son esa evaluación para nosotros, para darnos cuenta en dónde está puesta nuestra confianza. Y Dios quiere que ahora nos demos cuenta de cosas, vamos a hablar el día de hoy de esto, específicas que quiere cambiar, que Dios quiere que provocar un arrepentimiento, un cambio de forma de pensar, eso es arrepentirse, una renovación de entendimiento que nos permita ver las cosas desde su óptica, desde su perspectiva, la divina. Formar convicciones en nosotros tan arraigadas en nuestra mente que nos lleven a vivir dependiendo en todo del Señor. Así fuimos creados, en una santidad real, no en una apariencia de santidad, no echándonos nuestras canitas al aire, ¿verdad? Pensando que eso ya, para eso estamos, no, en una santidad real y ser capacitados para la realización de su obra. Muchas veces nosotros tenemos la idea que una persona que vive en santidad es aquella que hace cosas santas. Es al revés. Dios quiere que nosotros podamos darnos cuenta de que somos hechos santos y sin mancha. Efesios 1 lo dice. Y eso significa que las cosas que hagamos van a ser producto de esa santidad que Dios ya puso en nosotros. Dios quiere que vivamos y que hagamos su obra aquí en la tierra, porque eso es lo más impactante que Dios puede usar en nuestras vidas, que nosotros seamos como Jesucristo, hijos de Él, que vivamos seguros y felices. Así titulado el día de hoy: hijos seguros y felices. Y no voy a hablar, por supuesto, de ninguna teoría psicológica que te permita eso y que nos han engañado creyendo que esos paliativos, porque aparentemente lo logran. Aparentemente invertimos en cosas, ¿verdad?, de superación personal, en esas ideas que cambian ciertas cosas de nuestras perspectivas, pero que no traen una sanidad profunda hasta que entendemos que nosotros somos llamados para vivir en un propósito divino. Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo pasó por estas situaciones, ya lo vimos, pasó por estas circunstancias. No fue algo que aprendió en la teoría, sino que lo llevó a la práctica. Así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos por favor un momento. Dios, háblanos. Aquí está tu palabra, Señor. Dirige, Señor, tu palabra hacia nuestro corazón. Fortalece, Señor, nuestro cuerpo, fortalece nuestra mente, ilumínala para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El pastor ya había orado, no importa. Necesitamos de la ayuda de Dios. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente. Nadie tenemos la capacidad ni para hacer entender ni para entender. Es obra del Espíritu Santo. Así es que, ¿sabes qué? Mantente despierto a la voz del Señor. Dios nos enseña que no somos autónomos. Entre más el hombre se ha vuelto autónomo, más problemas y más conflictos hemos tenido. Entre más el hombre ha dejado de darle la espalda al Señor, aún como hijos de Dios, cuando nosotros no nos permanecemos escuchando constantemente la voz de Dios, mira, bastan yo creo que 6 horas
en que estás distraído con cosas de este mundo para que de repente te des cuenta y ya estás viendo lo que no debes de ver, oyendo lo que no debes de escuchar y haciendo lo que no debes de hacer. Basta un tiempo, ¿verdad?, corto en el que empezamos a distraernos y de repente ya estás, ¿verdad?, y sin darte cuenta ya estás contestándole mal a tu esposo, sin darte cuenta ya estás siendo áspero con tu esposa, sin darte cuenta ya empiezas a generar algunos deseos, porque Dios no nos llamó a vivir en autonomía. No es posible vivir con seguridad verdadera ni en contentamiento verdadero por un esfuerzo personal, por un esfuerzo propio o una decisión personal. Tú puedes decidir, decir, no, ahora sí ya le voy a echar ganas. ¿Cuánto te ha durado eso? ¿Cuánto te han durado tus buenos propósitos? ¿Cuánto te ha durado ay, ahora sí voy a discipularme? Mira, la primera de cambio sustituyes eso por un compromiso. No lo tienes agendado, no le das la prioridad. ¿Por qué? Porque no estamos ahí inmediatamente, ¿verdad? Nos distraemos tantito. Tú, aunque quieras, ¿verdad?, doblar tus rodillas, y es exactamente por la maldad que está en nosotros, que es exactamente cuando tú tratas de hacer las cosas bien, cuando sale esa maldad. Cuando te inclinas a orar, puedes estar ahí, ¿verdad?, distraído, cualquier cosa. Pero cuando te inclinas a orar, cuando doblas tus rodillas, ahora voy a ponerme en comunión con Dios, y empiezas a pensar en los frijoles, empiezas a pensar en la renta, y de repente tienes que hacer un esfuerzo. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Mira, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, el Señor nos hace darnos cuenta que dentro de nosotros tenemos esa influencia de que el mundo nos ha engañado y nos ha dicho, sí, tú puedes ser feliz, tú échale ganas, mira, con que tengas tus logros. Voltea a ver el mundo no está en esas condiciones. Es un engaño, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es decir, con todo lo que estamos viendo, con toda esa influencia, con toda esa filosofía, hágase ignorante. ¿Qué quiere decir eso? Deséchalo, quítalo. Es como si no lo hubieras tú recibido, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo que decía, ¿verdad? Por más programas, por más teorías, por más terapias, al final de cuentas, si no resuelves el conflicto de raíz, el problema, no tienes la capacidad de observar, de escuchar la voz de Dios y buscar ahí esa situación que está ahí adentro. Si no quieres obtener los conceptos de Dios, vas a estar constantemente en la misma condición. El hombre está en eso. La realidad es que la humanidad vive en cada vez mayor desesperación. La necesidad de tener cada vez más el negocio más grande de las farmacéuticas en las últimas décadas son los ansiolíticos. Y por ahí, ¿verdad? El que está ahí para abajo ya necesita algo para arriba, y luego ya se pasó y ahora está algo para abajo. Y así van, ¿verdad? De un lado para otro. ¿Por qué? Porque el hombre no puede entender su equilibrio. El equilibrio en el que Dios nos creó. Y estamos queriendo sustituir con cosas de este mundo lo que solamente Dios puede resolver en nuestras vidas. Por eso esa sabiduría de Dios es una insensatez. Perdón, esa sabiduría del hombre es una insensatez delante de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer si nosotros queremos seguir queriendo analizar las cosas divinas, entender las cosas espirituales con ese background que dicen, ¿verdad? Con ya todo ese preconocimiento, todos esos conceptos equivocados? Vamos a terminar muy mal. Hay doctrina cristiana que no es doctrina bíblica, o pseudo cristiana que no es doctrina bíblica, que son cosas que no enseña la Biblia. Y que lo único que estamos queriendo hacer es ajustar todos esos pensamientos de nuestras deducciones, de nuestras inferencias, de nuestro empirismo, de nuestra observación. Queremos ajustarla ahora a la Biblia y de repente nos encontramos con cosas que tenemos que dar la vuelta porque no les podemos entender en nuestra propia filosofía. Y nos damos cuenta que el mundo, esa sabiduría, eso que tanto valora el mundo, es realmente algo que no es sensato. No está generado por la inteligencia divina.
Se han arraigado en nosotros muchas cosas que solamente nos dañan. Y en lo natural, todo lo dañino, todo lo que está dañado, que se ha arraigado dentro, requiere sufrimiento para quitarlo. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un tumor dentro de su cuerpo? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? No viene el doctor y te dice, no te va a doler nada. No, ¿qué te dice? Vas a requerir un tiempo de recuperación. ¿Por qué? Porque hay que abrirte. Cuando tienes una infección, ¿qué te dan? Un antibiótico. Y ese mata todas las bacterias que están dañando tu cuerpo, pero también se echa los mismos anticuerpos. ¿Hay dolor? Bueno, algunos le huyen hasta las inyecciones, ¿verdad? Salen huyendo, viene la mamá con la inyección. ¡Ah! Que venga el Señor antes, dice. Pero es lo natural. Cuando éramos niños y salíamos a jugar o te caíste por algún accidente, te cortaste y vienes ahí con tu herida, ¿qué hace primero mamá? ¿O qué hace la enfermera? Te lava con agua y jabón y mertiolate. ¿Y eso qué sucede? ¡Oh! Duele. En lo natural así funciona. Para desarraigar todas esas cosas, todas esas engaños, todas esas mentiras, Dios utiliza el mismo método. Mira, dice en Juan 16:20, y el Señor habla incluso pone el ejemplo de un nacimiento y nos dice que la única manera de sacar lo dañino que está arraigado dentro requiere un sufrimiento. En este caso, ¿verdad? No es algo propiamente dañino, un bebé, pero sí provoca dolor. Y bueno, de alguna manera sí daña el cuerpo de la esposa. Llega un momento en que la esposa, ¿verdad? Ya necesita que se salga el bebé, porque si no se la va a comer, ¿verdad? Las mujeres tienen que estar comiendo y nutriendo su cuerpo desde antes para prepararse un embarazo. Dice así Juan 16:20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y pone como ejemplo: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Se requiere una intervención dolorosa, una intervención que es traumática, pero que trae sanidad y bienestar. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios permite en esa universidad que mencionamos la ocasión pasada, el sufrimiento, que nosotros no tan solo obtengamos conceptos, ¿verdad?, de Dios, que lo vamos a ver, que es una de las razones por las que Dios nos pasa por ahí, por esos sufrimientos, sino quiere que al mismo tiempo se desarraiguen algunos que tenemos ahí muy equivocados. Pablo lo entendió muy bien con su vida y por eso lo pudo expresar. Sé vivir en abundancia, sé vivir con satisfacción de todas las necesidades sin ninguna escasez, pero también sé vivir con prácticamente nada. Sé lo que es eso, fui enseñado para eso. ¿Y por qué fue eso? Para que nosotros podamos darnos cuenta del poder de Dios que actúa en nuestras vidas. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque de repente, ¿verdad?, vemos que esta frase, que es uno de los textos que tal vez podemos conocer más en el ámbito cristiano, que muchos cristianos han utilizado, ¿verdad? Muchos deportistas cristianos utilizan, ¿verdad?, como un motivante para sus vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando ves a alguien así de caidón, ¿verdad?, de repente tú dices: hermano, todo lo puedes en Cristo que te... Y como que más bien lo utilizamos como una patada para empujarnos y ay, no, sí, ya voy a seguir adelante, ¿no? Y creemos que eso es suficiente, pero no. Realmente nos quedamos a veces con la primera parte y quedamos: sí, todo lo puedo. Y en Cristo me fortalece. Sí, cierto, en Cristo me fortalece.
Ya lo vemos, la segunda parte de ese texto. Realmente es Cristo el que quiere que nosotros entendamos a profundidad y que quitemos todos los estorbos, toda la basura de nuestra forma de pensamiento, que sin querer darnos cuenta, y que no solamente le hemos dado una apariencia de religiosidad y de entendimiento de eso, pero en la realidad nuestra confianza sigue puesta en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo, en nuestra dedicación. ¿Y cuál es la muestra de eso? Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que hacemos al respecto? ¿Clamamos a Dios o buscamos resolverlo nosotros? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes una diferencia con tu esposa? ¿Qué sale primero ahí? ¿Tu orgullo, tu defensa? ¿O te quedas callado y le pides a Dios que te dé sabiduría? Ahí es donde nosotros somos evaluados. Y cuando eso no es una realidad, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tampoco es una realidad. O no una realidad completa. Y hay estorbos para que eso sea una verdad de nuestra mente. Y eso es a lo que Dios nos está llevando. 2 Corintios 4:7 dice el apóstol: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Está hablando del evangelio de la salvación de Dios, para que la excelencia, la Biblia de las Américas dice extraordinaria grandeza, del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y escucha cómo lo explica aquí. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Dios sabe mejor que nosotros mismos el engaño que requiere ser sustituido por su verdad. Esa sabiduría del mundo que hemos adquirido y que muchas veces hemos llevado a la práctica y nos ha brindado ciertas pequeñas satisfacciones, nos ha brindado cierta seguridad, nos ha dado cierto contentamiento, cierta alegría, pero que no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que todo eso esté en Él. Que nos demos cuenta, como dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo aprendió esto Pablo? Ver lo que dice el versículo 8, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Deja bien en claro que no, este poder no viene de Dios, sino nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó para entender esto? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dios trabaja en nuestra mente. Dios trabaja en todas esas áreas en las que nosotros definimos verdad y valor. Dios quiere que entendamos que esas cosas que el mundo nos ha impuesto como valioso de nosotros mismos o de lo que nosotros creemos haber conquistado, o al revés, de lo que no le estamos dando verdadero valor. Muchos de nosotros no somos agradecidos con Dios gracias a que el mundo nos ha impuesto que lo que tenemos no es demasiado valioso y por eso no lo agradecemos. ¿Tú crees que si fueras un licenciado, si fueras un ingeniero, si fueras un doctor, si fueras el director de una empresa prominente, si tu nómina, ¿verdad?, tu ingreso tuviera varios ceros, entonces serías una persona exitosa? No tan solo los que tienen eso pueden caer en una soberbia. Muchos de nosotros que no lo tenemos porque el mundo así nos ha impuesto, ya les he platicado del 2003, mi año de trato de Dios intensivo. Yo trabajé muchos años en un banco como ingeniero en electrónica, en telecomunicaciones, y de repente Dios, ¿se acuerdan del video? Es que no vinieron hace 15 días, andaban crudelios, ¿verdad? Bueno, pregúntenle a uno que sí vino. Y Dios me quitó mi tapete,
de mi trabajo. Y de repente, pues Dios tuvo que llevarme inclusive hasta trabajar como peón de albañil, porque aparte no sabía mucho de albañilería. Entonces a lo que llegué fue a ser peón. Y recuerdo que estaba yo trabajando en una casa de una persona con muchísimo dinero. Yo creo que has de tener como unos 4 veces el departamento donde vivo, su casa, ¿no? Su dimensión de su casa, más el jardín. Y yo me acuerdo que ahí en ese jardín sotototote, porque era una barranca que le había concedido el gobierno a esa persona, me senté en una de las bancas que estaban ahí en uno de los pasillos del jardín y volteé con Dios y le dije: ¿qué onda, Señor? Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú podrías hacer que yo tuviera el trabajo de mi profesión sin tener estas complicaciones. ¿Por qué me tienes aquí? Y Dios me enseñó, no en ese momento, sino al tiempo, por qué me tenía que ir. Estaba yo tan orgulloso de mis logros que en el momento en que no lo tuve, dije: no soy nadie, no soy más que un peón. ¿En qué momento la forma que Dios nos ha dado para sustentar lo más importante por lo que estamos en esta tierra se vuelve despreciable? Una imposición del mundo, en donde vemos, ¿verdad?, pasar a alguien en un carro último modelo y decimos: ¡wow! ¡Wow! Brother, a él le puede dar más rápido colesterol que a ti que caminas al metro. Vemos marcas en euros, brother, ya ni en dólares, en euros. Ve cuánto gana ese deportista. ¿Y sabes qué? Es la imposición de este mundo. Teléfono. Los muchachos, ¿verdad? Hasta si tienen de esos del Oxxo, hasta lo esconden. ¿En qué momento? Y eso es lo que nos está jalando, nos está arreando. Son esos valores equivocados que el mundo nos está imponiendo, que nos están a nosotros espiritualmente atascando. Porque esto es nuestra seguridad. Porque esto es nuestra seguridad. Porque lo que tenemos o no tenemos es nuestra seguridad. Porque lo que hacemos llega inclusive, ¿verdad? Nuestro trabajo puede llegar hasta avergonzarnos. ¿Sabes cuándo me cayó el 20? Esposas, apréndete esta. Y las que no son esposas, apréndeselas. A lo mejor necesitas aprender esto para encontrar esposo. Yo llegué a mi casa así, ¿no? Agachado así, con mis botas que me regaló mi papi, por cierto, ¿verdad? Es para trabajar. Todas enlodadas. Y llegué a casa y ya le expliqué a mi esposa lo que había tenido que hacer en el trabajo. Y yo me sentía mal, mi orgullo estaba, pero sin darme cuenta que Dios estaba trabajando en mí. Y mi esposa, ¿sabes cuándo me cayó el 20? De qué tan orgulloso era y de lo que Dios tiene que trabajar en nosotros. Cuando mi esposa le dijo a alguien: ¿sabes qué? Él nunca se quedó aquí. Y fue capaz, eso es el amor que yo sí me siento amada, porque él fue capaz de trabajar aún de eso, ir a vender bolsitas como ingeniero, ir a volver bolsitas a las papelerías y buscar con tal de traer algo a la casa. Y en ese momento ese agachar así de... Gracias a Dios. Fíjate de qué manera
Dios utiliza esas situaciones adversas. Y Dios te quita tu tapetito de seguridad y Dios con el fin, y a veces no es el trato nada más en tu vida, sino en tu esposa, en tus hijos. Porque se vuelven cosas que sellan el corazón de alguien. Y tú reclamándole a Dios, y yo reclamándole a Dios, diciendo: ¿por qué, Señor? Ay, Señor, ya no entiendo, ¿verdad? Ya te pedí perdón por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero el orgullo se oculta tanto que Dios tiene que meter mano. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, el doctor me dejó ver a 5 pasos, dice: por si se desmaya, pues no caiga encima, ¿no? Como a 5 pasos. Y yo me acuerdo que yo dije, como mago, brother, así, le metió la mano así hasta adentro. Yo dije: ¿todo eso cabe dentro de mi esposa? Y de repente, ¡fum!, sacó a mi hijita. Y Dios a veces tiene que hacer eso en nosotros. Cosas que ni nos damos cuenta, y Dios tiene que meter mano hasta lo más profundo, y no te das cuenta ni siquiera a veces cómo saliste de ese lugar. No sabes qué pasó, qué sacó, pero con el tiempo hay un resultado de Dios. Dios nos está capacitando para hacer su obra, para que nos demos cuenta. Porque mira, si tú te paras enfrente de una persona y le predicas el evangelio y estás todo orgulloso, ¿sabes a quién le vas a dar la gloria? A tu boca, a tu inteligencia, a tu sabiduría, no a Dios. Si tú empiezas aquí, ¿verdad?, a cantar y empiezas y se derrama la presencia de Dios, dices: ¡ay, cómo me usa Dios! No sabes cuántos siervos de Dios se han desviado por no tener cuidado de eso y dejar que Dios siga trabajando en sus vidas. La próxima ocasión vamos a hablar de lo importante para estar en el contentamiento, de aprender a dar. Dios nos mantiene en eso, trabaja en nosotros. En Oseas 2:14, el Señor hablando de su pueblo, hablando de Israel, de sus amados, dice que: he aquí yo la atraeré al desierto, hablando de ellos como su esposa, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué al desierto? Porque mira, en el desierto tú volteas para acá y ¿qué hay? Arena. Volteas para allá y ¿qué hay? Arena. Y volteas para adelante, para atrás, arena. Hacia arriba, Dios. No hay otra cosa. Ahí donde no hay más que hacer sino buscar a Dios. Ahí donde no te va a dar seguridad tu dinero, donde no te va a dar seguridad tu salud, ni la salud de tus hijos, donde no te va a dar seguridad tu empleo, ni tu carrera. Ahí donde todo eso, mira, lo agarras, lo haces bola y lo tiras a la basura porque no sirve de nada. Ahí donde los doctores te están dando no muy buenas noticias, ahí es donde Dios te ha llevado para voltear y decir: Dios. Y todo nuestro orgullo se desarraiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Requiere que sea extirpado de la mentalidad nuestra varias cosas. Vamos a hablar de algunas de ellas rápidamente, para reconocer que el origen del poder es de Dios. Es lo que vimos ahorita. Rápido, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Aquí el Señor hablando de su providencia para sus hijos, lo que provee Él para todos nosotros. Dice Segunda de Crónicas 16:9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿Para mostrar qué? De aquel lado como que están dormidos. ¿Para mostrar qué? Eso. Ahora los de acá se durmieron. Para mostrar su poder a favor ¿de quién? De los que tienen corazón perfecto para con Él. Quiero leer la Biblia de las Américas para que entendamos mejor la expresión
del Señor en esta palabra. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Número uno, lo que Dios quiere desarraigar en nuestras mentes es el engaño que Dios nos abandona. Ya mencioné en otra ocasión, Juan el Bautista. Yo le llamo la contradicción o la paradoja de Juan el Bautista. Cuando viene Cristo hacia él, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Está hablando, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Tiempo después está en la cárcel a punto de morir Juan, y ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan a preguntarle si es Él o hemos de esperar otro. Por fin. Eso sucede. La presión de las pruebas, el dolor de la adversidad muchas veces nos hace reaccionar y olvidarnos de lo que Dios nos ha enseñado. Y lo que Dios quiere desarraigar en eso es precisamente de nuestra mente, es que Él abandona. Dios no nos abandona. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo les he enviado mi espíritu para que el que ha estado con ustedes ahora estará en ustedes, y ahí Cristo es enfático, para siempre. Somos templo del Espíritu Santo. Es imposible llegar a pensar, ¿verdad? Ahora estoy, ahora no estoy, ahora estoy. No, dijo para siempre. ¿En qué momento Dios nos abandona? Hermano, Él nos redimió. Eso significa que pagó la deuda. La palabra redención, apulotrosis, significa ir al mercado y comprar un esclavo o pagar por un esclavo. Redimir, eso significaba pagar la deuda, pagar el costo. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Él pagó por nosotros. Somos de Él. Y aquí lo que está diciendo Él es, Él actúa sobre los que le pertenecemos, cuyo corazón es completamente suyo. Pablo en Romanos 6 lo dice claramente: son nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son de Él. Ahora, que si tú eres esposo, se lo presta a tu esposa, el cuerpo. 1 Corintios 7, y al revés, ¿verdad? Pero ahora le pertenecemos a Él, si Él pagó por todo. Entonces Él actúa, su poder, su fortaleza, todo está a nuestro favor, al verdadero favor. No tan solo a lo que nosotros pedimos, sino a lo que Él quiere de nosotros. Hermano, si te ha sucedido, que seguramente sí, le has pedido algo a Dios y no se ha hecho, Romanos capítulo 8 lo enseña por qué, del 34 al 37. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque pedimos mal, porque no sabemos pedir. Es una de las razones, es una parte del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Él intercede por nosotros porque nosotros no sabemos orar. Santiago lo dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Ni para eso somos buenos, caramba. Agarra la onda. Pero como nos han, ¿verdad?, puesto en un lugar superlativo, y entonces tú eres aquel y tú eres sabio, tú dices, tú puedes todo, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces yo sí puedo orar bien. Entonces tacha ahí Romanos 8. Si nosotros pedimos, dice 1 Juan 5, conforme a su voluntad, eso será hecho. Entonces, si yo pido y no se ha hecho, ¿qué tengo que entender? Eso no es su voluntad. Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿qué quiere decir? Esto no es lo mejor para mi vida. Tengo que empezar a agarrar la onda para pedir bien. Jeremías capítulo 31 versículo 28 nos enseña cómo es el cuidado de Dios. Nosotros creemos que el cuidado de Dios es que nada malo nos suceda, que todo esté bien, que nunca nos enfermemos, que nuestra casa esté bien, que siempre esté abastecido, y decimos, ahí estamos en el cuidado de Dios. ¿Eso dice la Biblia? Jeremías 31, 28 dice: y así como tuve cuidado de ellos, de su pueblo, para arrancar, para derribar, para trastornar,
para perder y para afligir. Y fíjate, entonces ese pensamiento es que Dios no está conmigo porque es que yo creo que hice algo mal. Sabes que eso viene del infierno. Dios está contigo. Dios no se ha ido. Si hay aflicción, si hay un trastorno, si hay algo, está en el control de Dios, porque Dios quiere desarraigar algo en tu vida. Y si ya llevas tiempo ahí, mira, dicen los expertos que el desierto de Israel deberían de haber durado alrededor de 40 días el traslado. 40 años. ¿Por qué? Dando vueltas en lo mismo, en lo mismo. Ya. Hay que entender, ¿verdad? Dios no nos separa de Él. Somos parte de su familia. Somos sus hijos. Nos ha sentado a su mesa. Él no ha cambiado eso y ni cambiará. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Somos predestinados de Dios. Quiere decir que Él tiene el control, ¿verdad? Projorizo es la palabra en el griego. Que Él hizo un plan perfecto y preestablecido en el control de Él para que nosotros permanezcamos en Él. Dios no está improvisando. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Segunda cosa. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. La tribulación tiene una razón, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Para qué es la tribulación? Para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Esa autoconfianza no nos ayuda, estorba la dependencia de Dios. ¿Tengo todo? Estoy bien. Y Dios te dice, eso no quiero para ti. Dios es enfático con sus hijos y nos dice, no temas, confía en mí. Dicen los que les gusta contar que hay 365 veces que Dios dice, no temas, no tengas temor, no des lugar al temor en tu vida. Como si Dios nos dijera cada día, nos diera un texto para cada día. No temas, yo estoy contigo. No temas, confía en mí. Santiago capítulo 5 versículo 11. Tercera cosa que Dios quiere desarraigar. La verdadera seguridad, el verdadero contentamiento no está en nuestra autosuficiencia, en nuestro propio esfuerzo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Y la Biblia es infalible, que el sufrimiento es una bienaventuranza. El sufrimiento en sus manos, en las manos de Dios, es algo bueno para nuestras vidas. Si tú tuvieras diagnosticado un temor, ¿irías con el carnicero? ¿Con el veterinario? ¿Con quién irías? Con el mejor cirujano oncólogo que puedas, ¿cierto? Y te pones en sus manos. Igual aquí. El sufrimiento en sí mismo, Dios no quiere que veas el sufrimiento como algo, ay, pues vamos a sufrir, ¿no? Ahora latiguéame tú y luego yo a ti. Para sufrir. No, el sufrimiento en sus manos. El sufrimiento en su control. Porque eso es necesario. Porque es lo que trae transformación a nuestras vidas. Lo vemos mal. Porque siempre estamos con eso. Sí, o sea, si yo, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Si yo tengo algo en mis manos y lo tiro y se va a romper y ya la regué y hice algo malo y trae una consecuencia. Pero ahora en Cristo, Él promete y nos dice que para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Que su poder está a favor de ¿quiénes? De los que le pertenecemos, de que su corazón es para Él. Le pertenecemos a Él.
Entonces ya tenemos que cambiar eso. Y aquí pone, por ejemplo, Santiago a Job. ¿Job padeció por su pecado? No, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Le dice a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job justo? Entonces Dios, en su misericordia, en su compasión, ve una necesidad. O sea, Dios muestra su misericordia no hasta que retribuye a Job con sus preciosas hijas, no hasta que le regresa riqueza, no hasta que pone todo, ¿verdad?, nuevamente a él. Él es compasivo y misericordioso en lo que permite en su vida. Y antes de que suceda esa restitución en Job, ahí en el capítulo 42 de este libro, Job 42:5, vemos lo que hizo Dios en él. De oídas te había oído. Muchos de nosotros es la forma en que conocemos a Dios, de oídas. Es que un hermano me dijo que, ¿verdad?, Dios restauró su matrimonio. Ay, de oídas. ¿Sabes que Dios quiere restaurar el tuyo también? Y es lo que entendió Job. Dijo: mas ahora mis ojos te ven. Conocemos a Dios, conocemos su poder, conocemos su misericordia, conocemos su perfección, conocemos su fidelidad, conocemos su paciencia, conocemos su perdón, conocemos su amor, conocemos quién es Dios, cómo somos preservados en medio del fuego, como los hijos, como los amigos de Daniel, cómo somos preservados en medio de leones hambrientos. ¿Cómo somos preservados en un mundo que nos está diciendo: peca, no hay problema? ¿Cómo somos preservados ahí? ¿Cuándo se hace más evidente el poder de Dios en la mente del pueblo de Israel? Cuando están en la tierra prometida, donde todos los que estaban ahí, que eran paganos y que sembraban, cosechaban y comían, o cuando en el desierto, que no había ni para dónde hacerse, está la providencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que conozcamos su poder, conozcamos quién es Él. Pero si seguimos, no, pues yo no entiendo, no, pues yo no sé para qué Dios esto. Pregúntale a Dios, pero ya no le preguntes a Él: ¿por qué me vino esto, Señor? ¿Qué hay en mí que quieres cambiar? ¿Cómo muero a este orgullo mío? ¿Cómo muero a tu suficiencia? Me gusta ser autosuficiente, me gusta ser autónomo. Y por último, 2 Corintios capítulo 4:17. Porque esta leve tribulación. Este brother está grueso. Le llaman al naufragio, al hambre, a latigazos, a cárceles injustas. ¿Cuántas cosas más? Juicios, desprecio. Dicen por ahí algunos comentaristas, algunos teólogos, que Pablo, cuando iba a viajar a una ciudad, no preguntaba: ¿cómo está el hotel de esta ciudad? ¿Cómo están las casas? No, él preguntaba: ¿cómo son las cárceles? Porque él dice: no había dónde quedarnos, no había dónde quedarnos. Entonces, pues una cárcel le hacía bien a Pablo, ¿no? Un techito. Había hasta comida a veces ahí en la cárcel. Esto sufrió Pablo, y ¿sabes qué dice? Leve. Yo quiero interpretar las palabras de Pablo así, como casi dice: sabrosa. Y nosotros como cristianos, apenas ahí, ¿verdad? Ahí una quincena rayando el sol ahí, ya estás al final de la quincena y ya estás, ya, como Pipi la cristiana. No, ¿cómo llevo esta carga? ¿No? ¿Cuál es tu carga, brother? No tengo para pagar la renta. Está durísimo lo que estoy viviendo. ¿Qué estás viviendo? Me peleé con mi esposa y nos queremos divorciar. Dan ganas de, así, cuando alguien está así chillando de esa manera, de: a ver, enséñame tu espalda, bro. ¿Dónde están los latigazos? Lo apedrearon a Pablo, brother. A ver, ¿dónde están las huellas de la lapidación para estar tan chillón? Somos bien chillones.
todo, ya no tengo, tengo hambre. Pablo pasaba días sin comer, eso era hambre. Yo tengo tanta hambre de 2 horas, ¿no? Porque al ratito voy a comer una torta, pero ¿cómo? Leve tribulación momentánea produce en nosotros, fíjate, lo que produce, lo que genera, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está muy bien que en las tribulaciones conozcamos a Dios, su gloria, sus excelencias, pero Él no lo quiere fuera de nosotros. Él lo quiere dentro de nosotros. Ese sufrimiento, esa tribulación produce una más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, la gloria de Dios es eso, sus excelencias. ¿Quién es Él? ¿Y qué Él nos está diciendo? Él quiere que a través de eso entendamos que la forma en que esas excelencias divinas se hacen visibles en nosotros. ¿Qué significa eso? Somos cada día más como Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en Cristo que nos fortalece? Lo que era imposible de hacer si no lo tuviéramos a Él. Amar, ser fieles, leales, pacientes, mansos, generosos, compasivos, perdonadores. Quiero terminar cantando. ¿Cantamos? Ponte de pie, por favor. ¿Le gusta cantarle a Dios? ¿Sabes qué hizo Jesús? Se paró en un monte y volteó a ver a Jerusalén. Ese lugar donde Él sabía que iba a ser muy maltratado, que iba a ser llevado a su peor sufrimiento para pagar la condena de nosotros. Y no se levantó ahí o no estaba ahí viéndola y empezó a reclamar, no dijo: oh Jerusalén, Jerusalén. Derramó sus lágrimas por aquella gente que lo iba a lastimar. Tuvo compasión. Y en esa cruz lo confirmó diciendo: Padre, perdónalos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra Jerusalén. Dios no quiere que nosotros vivamos en contentamiento solo con aquellas personas que nos han hecho bien, sino siendo como Cristo. Él quiere que volteemos a nuestra Jerusalén y podamos decirle: perdónanos, Señor. Eso es lo que hace la diferencia con este mundo de un hijo de Dios. Cuando somos capaces de perdonar como Dios nos perdonó. ¿Cuál es tu Jerusalén? Cierra tus ojos. ¿Quién es tu Jerusalén? ¿Quién te ha maltratado? ¿Quién ha hablado mal de ti? ¿Quién no te ha reconocido? Por un momento míralo y ten compasión, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es eso, hacer algo que no podrías hacer sin Él, que nadie puede hacer sin Él.
Y dile: Señor, hazme como tú. Hazme como tú, Señor. Lo que tengas que hacer en mi vida, pero hazme como tú. Quiero ser como tú, Dios. Llévame, Señor, a vivir lo que se tenga que vivir para tu gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Jesús no va a volver a venir ya como un cordero, va a venir como un rey y va a juzgar. Pero nosotros estamos aquí para reflejar a ese Jesús Cordero y estar dispuestos a ser como Él, porque este mundo necesita que nosotros reflejemos a Jesús. Necesita ver que el poder de Dios es una realidad. Necesita ver que el amor de Dios es una realidad. Y eso Dios está trabajando en nuestras vidas. Y lo único que te pide es que seas dispuesto, que estés dispuesto. Te va a pasar por donde tengas que pasar y el resultado va a ser muy evidente. No depender de ti, depender de Dios. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer en mi vida. Tú eres mucho más inteligente que yo, por muchísimo. Tú eres verdaderamente sabio. Así es que tú sabes lo que conviene para tu obra, para tu gloria. Ahora entiendo un poquito mejor, Señor, porque fui pasado por situaciones que a veces hasta te reclamé, pero era necesario, porque estás formando a tu Hijo Jesús en mi vida. Y aquí estoy. Complétala, Señor. Haz lo que tengas que hacer y al mismo tiempo fortaléceme. Sé que lo harás, porque tu poder está a favor de los que te pertenecemos. Nuestro corazón es tuyo. Díselo: mi corazón es tuyo, Señor. Mi corazón te pertenece y quiero dedicarlo para ti. Ya no esforzarme para mis deleites, sino esforzarme para tu gloria, en tu gracia, Dios, para ser bendición para otros, para ser como tú, Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
busca al Señor. Díselo de todo tu corazón al Señor. Él está aquí escuchándote. Como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar